Hola, ¿qué tal? Estamos en la sección de acuariofilia, en la parte donde tenemos toda la decoración. Y vamos a hacer una serie de vídeos sobre la decoración artificial y la decoración natural. Hoy toca hablar sobre las raíces, ramas que se pueden utilizar en nuestros acuarios, todas ellas naturales. Quería empezar justo con las raíces que más se han utilizado en la acuariofilia desde hace muchísimos años, lo que serían como las raíces más tradicionales para conseguir en cualquiera de nuestras tiendas. Fíjense, tenemos, estas se denominan raíz de mangrove, son raíces bastante grandes, muy potentes, con mucho orificio. Las hay más pequeñinas, claro, esto es una raíz grande para un acuario grande, esta es una raíz un poco más pequeña. Como os venía diciendo, la raíz de mangrove fue y es utilizada en muchos de los acuarios alrededor del mundo. También tenemos esta, no sé si la llegáis a apreciar, se llama raíz mopani, también muy utilizada, un poco más robusta, más firme, mucho más pesada. Me gustan mucho las características que tienen, como veis, esta pieza es magnífica, esto se puede tener así o se puede tener así en el acuario. Las raíces, es importante decir que para una serie de peces como los loricáridos, también los pequeños otocinclos son magníficos porque estos pececillos suelen comer de estas raíces y les viene bien para el tracto digestivo. Esto es como un tip. Luego nos iríamos a las raíces que se están utilizando en los últimos 5 años en los acuarios. Tenemos más este tipo de ramas, fíjense, o raíces. Tenemos la famosa raíz Moore, que también es muy utilizada en mis acuarios. Tenéis estas que son mucho más, como con más ramificaciones, son muy bonitas. Aquí las hay más finas para montajes más pequeños o, por ejemplo, cuando quieres hacer instalaciones y quieres básicamente destacar 2 puntos. Aquí si colocásemos luego una roca quedaría magnífico. Uno de los temas que hay que tener en consideración acerca de las raíces es lo siguiente: las raíces se suelen vender por kilo. Importante. Luego, cuando yo vaya a situar la raíz en mi acuario, yo os recomendaría algo: comprar 2 raíces que ocupen una porción más o menos como del 40% de vuestro acuario en ramificación, no en volumen, atención con esto, y a partir de ahí construyen luego con unas rocas y otras cosas. Para la construcción de los acuarios con raíces hay que tener muchísima paciencia por los siguientes puntos. Las raíces suelen flotar hasta que se saturan con agua. ¿Cuánto tiempo puede pasar hasta que la raíz flote? Oye, desde 2-3 semanas hasta 8 a 15 semanas, o sea, no hay un tiempo estimado. Hasta que no se infiltre todo el agua dentro, la raíz puede flotar. Hay raíces, como las raíces que os mostré al principio, que son las más tradicionales, el mangrove, el mopani, que generan muchísimos taninos en el agua. Van soltando taninos y el agua va cogiendo un color amarillento o ámbar. Muchos de vosotros no les gusta ese tipo de colores en el agua, pero os digo una cosa: los taninos en agua no son malos ni para los peces ni para la fauna en general. Estas raíces, como puede ser la raíz Moore o estas raíces, lo que sí va a pasar, y atención con esto, es que a medida que la raíz pasan días en el acuario, va a crecer un film como una película blanquecina que muchos de vosotros os asustáis. No os preocupéis, básicamente lo que está es en su proceso de maduración, y este film blanco se puede eliminar básicamente añadiendo en nuestro acuario, colocando en nuestro acuario algunos caracoles como unos caracoles nerita, o podemos meter unos pequeños peces llamados otocinclos, podemos poner un ancistro y ellos se van a ir comiendo ese film que se va creando. No os preocupéis por este film y siempre pasa, ¿vale? Otro tema que está muy relacionado con las raíces, atención con esto, es una falsa creencia de meter las raíces en agua caliente para que liberen el tanino. Oye, sí, van a liberar mucho el tanino, pero yo no lo veo bien. Primero porque deformáis las raíces, luego porque el agua caliente no les afecta de forma positiva y lo único que va a crear es que las raíces básicamente con el paso del tiempo se pudran. Las raíces, lo único que hay que hacer, y atención con esto, es pasarlas por mucha agua corriente, limpiarlas bien para que se les salga el polvo, meterlas dentro del acuario. Obviamente,
Es importante colocar algún tipo de roca de modo que la raíz no flote. Esto sería, a grosso modo, lo que yo recomendaría. ¿Vale? Hay una serie de raíces, fíjense, que ya vienen con una roca, de modo que ya hace el contrapeso. Estas nosotros las tenemos en stock en muchas de nuestras tiendas y lo que ayuda es a que la raíz no esté flotando. Pero lo que es importante cuando trabajemos con la raíz es permitir a la raíz dentro del acuario que cree cierto dinamismo y textura. Las raíces dentro del acuario también tienen un punto magnífico en el biotopo y es el siguiente: van a añadir, aunque no lo creáis, vida a nuestra parte biológica del filtro, porque muchas bacterias se van a poder alimentar de esta descarga orgánica que existe en el acuario, o sea que nos ayudará con la maduración del acuario. Otro tema que tienen como punto positivo es, en muchas de estas raíces podemos plantar algunas especies como las anubias o los microsoriums, las cuales van a ir cogiendo con sus raíces, valga la redundancia, la raíz primogénita, y la van a colonizar y quedan preciosas. Y por último, albergan cobijo para pequeñas especies que les gusta vivir entre las raíces. Esto es lo que yo aportaría como uno de los elementos sí o sí a tener en un acuario. Las raíces, recordar, es muy buena opción si estás pensando en decorar tu acuario con una fórmula natural. Que no había olvidado. Estos son unos productos maravillosos para reducir y eliminar los taninos del agua. Si tu acuario tiene mucho tanino y ese color ámbar no lo quieres en tu acuario, estos productos te ayudan a eliminarlo. El carbón es una fórmula que lo que va a hacer es absorber ese exceso de taninos del agua. Funciona muy bien, se suele utilizar siempre en el filtro, bien sea interno, de cascada o externos, o el Purigem, que para mí es la solución fantástica para este problema. Este producto es maravilloso, pero cuando os digo maravilloso es que os recomiendo que lo utilicéis. Este producto va a capturar ese exceso de taninos y va a dejar el agua cristalina. Parece de verdad un truco de magia. Cualquiera de los dos productos los podéis conseguir en nuestras tiendas. Otra cosa que no he comentado y que siempre hay que tener en consideración es la siguiente: no coger raíces de un río, de un lago, de que voy a un paseo a un parque y cojo una raíz porque me pareció bonita. Yo no recomiendo esto porque hay muchas especies las cuales pueden liberar toxicidad a nuestro acuario. Algunas veces cuando las cogemos de un río o una laguna podemos dentro de esta misma raíz traer unas especies las cuales pueden afectar nuestro biotopo y eso no es recomendado. Entonces yo no os recomiendo que cojáis raíces ni de lagos, ni de un camino, ni de un río, ni de nada, mucho menos las raíces de las beets. Atención con esto, porque ¿qué es lo que pasa? Que muchos de estos vienen con excesos de fertilizante y plaguicidas y esto también afecta al biotopo. Entonces, de verdad, es preferible comprar las raíces en sitios especializados donde estas raíces han sido tratadas. Y por último, y no menos importante, suscribirse, darle a la campanita y así veis esta serie de vídeos que seguro que os van a acompañar en el montaje de vuestro acuario.